Todo está preparado. Le damos gracias a nuestro Dios por esta fecha, 9 de mayo de 2025, que podemos llevar a cabo la reunión de discipulado en el cual nos hemos centrado en temas que tengan que ver con la oración, la actividad importante principal del pueblo de Dios. Y pues hay oraciones individuales, pero hay también oraciones de grupo muy importantes. Y en mi caso, pues he empezado desde el viernes pasado a hablar de un momento en la vida de la iglesia primitiva, de la iglesia que iniciaba, en el cual estuvieron juntos y estuvieron orando, estuvieron esperando en el Señor el cumplimiento de las promesas. Voy a hacer un breve compendio de en qué momento fue esto y qué es lo que esperaban. Hagamos un repaso. Cuando Cristo pues entregaba el Espíritu en la cruz, mencionó que su obra estaba terminada, tetelestai, consumado es, en Juan 19, versículo 30. No lo vamos anótenlo y lo consultan en casa, pero dice brevemente que pues el Señor a gran voz dijo consumado es y entregó el Espíritu. El único evangelista que relata este pasaje es Juan 19:30. Después, pues, de 3 días viene la resurrección y la ascensión. Hay un momento, ¿verdad?, en la resurrección, posterior a la resurrección y antes de que ascendiera a la gloria de su Padre, pero sabemos que previamente había ya tenido un contacto con el Padre. eh, y no es el tema, pero después de la resurrección, él estuvo, dice la palabra de Dios, en Hechos 1 del 1 al 15. Eso sí lo vamos a leer. Hechos 1 del 1 al 15. Dice lo siguiente: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Esta etapa, Jesús predicando eh, esporádicamente durante 40 días, a veces no la tenemos muy clara, pero es importantísima. Él ya habiendo resucitado y con su cuerpo glorificado, se siguió moviendo entre los discípulos durante 40 días antes de ascender definitivamente al cielo. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Y abundó en esa promesa, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. No les dijo cuántos,
Dijo nada más dentro de no muchos días. Esto es algo importante porque muchas veces el Señor nos da una promesa y no nos dice exactamente cuándo se va a cumplir. Se requiere la fe y se requiere ser perseverante. Pues los discípulos recibieron esta enseñanza que está dando fe en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Lucas, el amado médico Lucas, que llevaba pues una relación, todas estas cosas importantes, ¿verdad? Entonces, eh, él estuvo entre ellos y no solamente tuvo breves apariciones, sino algunas para confirmar esto, donde ya se hace el compendio la primera porción de los hechos. Así pues, la iglesia, eh, después de que él asciende. Está en silencio, hermanos, por favor, silencien sus micrófonos. Les queda un vacío que ellos han de llenar y, y de una manera, pues, yo me he estado preguntando por qué estuvieron juntos, eh, como vamos a verlo en el capítulo 2 de Hechos. Eh, Dice textualmente, Hechos 2, dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. El día de Pentecostés era 50 días después de la Pascua. De esos 50 días, 40 días, Cristo estuvo con ellos, apareciéndose, revelándose a sus vidas y ascendió. Entonces les quedaron 10 días, 10 días a partir de la ascensión a todos los discípulos, 10 días, y hay una constancia que estaban todos unánimes juntos. El hecho de estar juntos es muy importante y estar unánimes pues también porque pues era importante, era necesario, ¿verdad? Que esperaran. Y no les había dicho cuánto tiempo, pero eh, yo creo que los inspiró mucho la parábola de la vid y los pámpanos, que al no tener ya a su maestro, ya la ascensión había sido definitiva, ya él apareció 40 días y ascendió al cielo, pues para no regresar más en esa etapa, ya no regresó más. Y entonces se recordaron, esto es algo personal, se recordaron lo que él les había enseñado. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, estad, ¿verdad? Unidos a la vid para que deis fruto y vuestro fruto permanezca. Entonces, si algo les quedaba claro a ellos era pues que deberían de estar juntos. No se fueron cada uno por su lado, sino se mantuvieron juntos y escogieron una sala, un lugar dentro del templo de Jerusalén, donde había mucha gente, pero ellos estaban allí de alguna manera, eh, eh,
reunidos. Hay otra versión que dice que estaban en un aposento, pero esto no concuerda con el hecho de que cuando desciende el Espíritu Santo, pues había gente de muchos países alrededor, lo cual quiere decir que lo más probable es que estaban en el templo. Y el templo pues tenía muchas áreas donde podían ellos estar. Y es como ellos, pues allí se aposentaron en algún salón, me parece, porque de otra manera no hubiera sido posible que los escucharan los demás que estaban realmente en el templo. Entonces, estaban juntos porque así lo sentían, porque las enseñanzas de Jesús, y sentían que Cristo, el Señor, pues estaba con ellos porque se los había enseñado, que pues él es la vid y ellos los pámpanos, y había que estar unidos y permanecer. Y así fue que orando, ¿verdad? Para seguir sintiendo esa unidad, esa unión, pasaron 10 días juntos y llegó el día de Pentecostés. El día de Pentecostés estaba en la ley, era 50 días después de la Pascua, 7 semanas más una, y entonces vamos a leer el capítulo 2 de Hechos. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y ya vimos el ambiente que privaba y el posible lugar donde estaba. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Bueno, aquí habla de una casa. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Muy importante, dice como de fuego, para darle un nombre y una definición, asentándose sobre cada uno de ellos. Versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Y aquí hay un punto, ¿verdad?, que tenemos que conciliar, ¿verdad? Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en las que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene. Y romanos allí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Vamos a hacer un breve análisis, ya lo hicimos de por qué estaban allí juntos. Hay muchas versiones del lugar donde estaban, indudablemente que tuvo que haber sido cerca del templo,
porque pues los testigos que venían de estas naciones venían al templo. Pero fue tal el estruendo porque no nada más fueron las lenguas como de fuego, sino que un estruendo, dice el versículo 6, hecho este estruendo, una señal muy poderosa, audible. Y ellos, los discípulos y todo el grupo, se piensa que eran aproximadamente 120, empezaron a hablar diferentes lenguas. Y la coincidencia fue que las lenguas que hablaba alguno, había un receptor de diversos países que le identificaba con su idioma original de su país. Y pues aquí habla como de 10 nacionalidades diferentes, hasta árabes, etc. Y entonces se oía todo tipo de idiomas eh, coherentes, con sentido, de tal manera que los que estaban allí identificaban el idioma como su idioma de nacimiento de su país. Esto es algo muy importante porque, pues, este modelo de la venida del Espíritu Santo es, es una inauguración, una venida que traía una enseñanza. Y la enseñanza, pues, era tanto para los que estaban hablando en diversas lenguas como para los... Yo creo que se le fue el internet. Vamos a esperar un minutito a ver si se puede conectar de nuevo, hermanos. Perdón, se está, aquí en mi casa se está bajando la tensión y se va como que se va la luz. Sí, Paz, no se preocupe. Bueno, espero que ya no suceda nada en el nombre de Jesús. Entonces, pues dejamos en claro que todo tenía un propósito, no era algo totalmente sobrenatural, que sí lo era. Eh, pues las lenguas como de fuego eran celestiales, porque no era fuego realmente, fuego natural, sino era fuego pues celestial, ¿verdad? No habla de que tuviera calor o que se estuvieran quemando. Era una señal del cielo. También
la señal incluía pues lo audible, ¿verdad? Identificado con todos los idiomas de todas las personas presentes en el lugar. Y el tema, ellos mismos lo dijeron, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ese es el versículo 11. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y esto quiere decir que pues las lenguas tenían un sentido, ¿verdad? Y un propósito. En esa ocasión no vamos a hacer una discusión extensa del don de lenguas, que sí lo hay, pero está perfectamente pues, comentado en la palabra de Dios. Lo importante aquí es la oración, es el, el Espíritu Santo trajo a la iglesia el concepto de la unidad de la iglesia, el estar unánimes juntos. Esto es una característica que el Espíritu trae a la iglesia, al grupo de la iglesia. No es una iglesia de individuos perdidos, sino es una iglesia de grupos unidos por el Espíritu Santo, porque de otra manera no se concibe que estuvieran ellos unidos. Antes de eso, pues sí andaban con Jesús, pero cada uno tenía como su propia agenda. A partir de allí permanecieron juntos, siguieron juntos, estuvieron 10 días juntos y de allí pues recibieron el Espíritu Santo y siguieron juntos. Esto es algo muy importante, que el Espíritu Santo viene a traer la unidad en la iglesia, no nada más el individualismo de conocer del Señor. Otra cosa que es muy importante es que descendió sobre todos los que estaban allí. Lo dice claramente, versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Tan importante para el Espíritu Santo era Pedro, como Juan, como los apóstoles, como las mujeres, como los jovencitos, jovencitas, todos los que estaban allí del grupo que estaban unánimes juntos. Y dice, asentándose, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, todos. En el caso esta es una novedad, ¿verdad? Para lo que era el judaísmo, con sus reglas en las cuales todo estaba regulado y cada quien tenía su espacio y su lugar donde debía estar. ¿Verdad? Los sacerdotes por un lado, en fin, los diferentes grupos y el pueblo por otro lado, pero aquí todos estaban juntos, todos recibieron, todos, todos. Es una maravilla, qué gran cosa ocurrió, un cambio de absoluto, un absoluto cambio de pues de esquema, ¿verdad? De lo que había sido la religión, eh, pues de los judíos, y ahora esta nueva revelación de la misericordia, la gracia y el poder de Dios sobre un grupo, pues que era un grupo pequeño. El día del Pentecostés iban miles de gentes al templo y como una tradición, pero este grupo pequeño de 120
pues estaba siendo incubado por este suceso tan especial que había de marcar la diferencia de ahí en adelante. Lo que anunciaba era el poder de Dios, el poder de Dios. Hagamos ya posteriormente, el Espíritu Santo se manifiesta en el bautismo, 1 Corintios 12, el Espíritu Santo se manifiesta para morar, residir en el creyente y en el grupo. El Espíritu Santo se manifiesta como un sello. Doy las citas. En el bautismo, 1 Corintios 12, del 12 al 13. Como morada, 1 Corintios 6, del 19 y 20. Como un sello en Efesios 1, 13 y 4, 30. Como una plenitud o una llenura en Efesios 5, 18 y 20. Y doy una cita del Antiguo Testamento en Malaquías que dice: Cristo es como fuego purificador. En Malaquías 3:2. Pues indudablemente que el Espíritu Santo viene a purificar. El resultado de todo esto pues fue un grupo lleno del Espíritu Santo, unos testigos asombrados de lo que ocurrió y otros que estaban perplejos y se decían unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Y unos más que se burlaban y decían: están llenos de mosto. Posteriormente se escribiría en las cartas paulinas: no os embriaguéis con vino, pues eso es disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo. Y esto es plenitud, plenitud. Pues siento que la importancia, ahora vamos a dejar estos últimos momentos para pensar qué fue lo que realmente estaban haciendo los discípulos durante esos 10 días. ¿Oraban para que viniera el Espíritu Santo? Sí. Muchas veces decimos: estuvieron orando para que el Espíritu Santo viniera, pero si eso ya había sido anunciado por Jesús. Jesús dijo: no se vayan de Jerusalén, porque seréis bautizados en el Espíritu Santo. A veces pensamos que le tenemos que decir a Dios las cosas que Él ya ha determinado hacer, y Dios ya había determinado hacer eso. Yo creo que estaban orando para mantenerse unidos, para mantenerse juntos, para que cuando lo que ya Dios había determinado ocurriera, todos estuvieran juntos. No es lo mismo eso que estarle diciendo a Dios: Señor, Señor, que ya venga el Espíritu Santo, Señor, Señor, que ya venga el Espíritu Santo. Dios, nuestro Dios Padre Todopoderoso, Cristo el Señor, que es fuego purificador, eh, saben cuándo hacer las cosas. Ellos tienen el plan maestro, pero quieren una iglesia que sepa esperar, que sepa esperar el momento indicado para darle la gloria a Dios. Y esa iglesia se estaba formando en esos 10 días y en todo lo que había sucedido en la pasión, en la crucifixión, en el tiempo los 40 días que Jesús estuvo visitándolos
ya resucitado en la ascensión. Todo eso fue moldeando a la nueva iglesia para que aprendiera a esperar la voluntad de Dios sobre sus vidas. Ese es, creo yo, que una de las enseñanzas que tomamos de esta lección. La oración, además de darle la gloria a Dios, es para moderar nuestro espíritu, para aumentar nuestra fe, para estar en el sentir que Dios quiere que estemos, para que cuando Dios se manifieste, pues demos la gloria a su nombre. No forzamos la voluntad de Dios de ninguna manera. No le decimos qué hacer, pues Él lo sabe todo. Él tiene toda la sabiduría. Pero sí debemos ser pacientes y sobre todo la unidad que el Espíritu Santo trajo a ese grupo. Y en base a esa unidad es que la iglesia tomó fuerza y siguió adelante en todo lo que el Señor ha mandado hasta el día de hoy. Pues le damos gracias a Dios por este estudio que pues el Espíritu Santo nos ha llevado de la mano para entender las señales y las razones de Dios en estos momentos en que la iglesia ora. Pues adelante, Yazaret, yo ya he terminado con el estudio hasta este momento y pues te doy el micrófono. Terminado, se bendice. Muchas gracias. Buenas noches, mis hermanos. Pues miren, estamos estudiando por mi parte con el Salmo 51. Voy a hacer un poquito de contexto del tema que vimos en el estudio pasado. Vimos un poco el contexto de cómo se da esta oración, ¿verdad? La circunstancia en la que David se vio envuelto a causa de que pecó contra Dios. Y vemos cómo fue que llega a proclamar esta oración a Dios y que tiene elementos muy poderosos. Y vimos que uno de esos era que este clamor que hace David en el Salmo 51 era un clamor porque su conciencia lo acusaba, ¿verdad? Que ya dijimos, esa conciencia, lejos de ser como la vocecita de entre el bien y el mal, decíamos, era el espíritu que aborrece el pecado y que no dejaba que David estuviera quieto o en silencio, porque estuvo en silencio mucho tiempo a causa de ese pecado, hasta que Dios da el primer paso, envía al profeta Natán y le muestra el mal que había hecho. Y en ese momento David es convencido de este gran pecado que comete y clama al Señor y empieza a nombrar realmente todo el mal que hizo, ¿verdad? Y entonces vemos que a su maldad, al acto que hizo, lo llama transgresión, lo llama rebelión, lo llama pecado, lo llama maldad. Y esas son como todas las facetas del pecado y David dice, todas las cometí. Y entonces él reconoce que falló y pecó contra Dios, que rebasó ese límite, ¿verdad? Establecido por Dios. Y entonces comienza esta oración. Vemos entonces que después David hace un clamor de confiesa su pecado y pide misericordia, que Dios tenga compasión de él a causa de lo que él había hecho. Y entonces él dice en el Salmo 51, dice, contra ti solo he pecado. Y hablamos un poco acerca de esto, hermanos, y decíamos que David había el pecado que cometió, no solo, o sea, en el acto mismo, agredió a Betsabé, agredió a Urías, agredió a su reinado, ¿verdad? Al pueblo de Dios, porque él era el rey y como rey él no podía tener esta clase de comportamiento, pero no menciona él que agrede a todas estas personas, sino él dice a ti. Y decíamos que finalmente, aunque claro que causa un agravio el pecado, cuando lo cometemos contra la persona que lo cometamos o contra nosotros mismos muchas veces,
delante de Dios es el mayor daño. O sea, a Dios aborrece grandemente el pecado y el pecado siempre trae pues siempre es contra Dios, ¿verdad? Finalmente en Él recae todo esto del pecado porque Dios aborrece grandemente el pecado. Vimos que David finalmente en su vida vivió con las consecuencias de lo que hizo. Dios lo perdonó, claro que sí, pero hubo una consecuencia de ello y tuvo que vivir con eso. Ahora, después de David, en ese versículo 7 dice, purifícame. Purifícame con hisopo, seré limpio, lávame, seré más blanco que la nieve. Y entonces hablábamos acerca de los hisopos y vemos cómo en la Biblia el hisopo se utilizaba mucho cuando se hablaba de la sangre. Vimos que ahí en el Éxodo, cuando tenían que marcar las paredes, los dinteles de las puertas, lo hacían con un hisopo, ¿verdad? Y con un hisopo con sangre marcaron los dinteles. Entonces, hablábamos que cómo llega David a esa purificación, cómo es lavado, cómo llega a esa sanidad después de un agravio tan grande contra Dios. Y decíamos, ¿cómo puede Dios perdonarlo? ¿Cómo lo pudo perdonar? ¿Y cómo nos perdona a ti y a mí? Y esto apuntaba a Cristo. Eso apuntaba directamente a Cristo, porque siempre que hablamos de sangre, hermanos, Cristo está cerca, porque Él fue el máximo sacrificio, ¿verdad? Para perdón de los pecados. Y vimos que Jesús en la cruz, Él exclama, Padre, perdónalos. Y decíamos, ¿y cómo es que el Padre podía perdonarnos y podía perdonar a todos aquellos que crucificaron a Jesús? ¿Cómo hace eso si lo que cometieron fue algo tan grave, verdad? Y entonces vemos que, pues a través de Cristo, en Efesios 1:7 dice que por medio de Él tenemos redención mediante su sangre y el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gloria en Cristo Jesús. Entonces, vemos que habla acerca de la sangre. Y David cuando dice, purifícame, lávame, él está clamando esa sangre. Él no podía hacer un sacrificio antes y los hacía mientras él no confesó su pecado, él hacía sacrificios, pero no eran válidos delante de Dios. ¿Por qué? Porque él estaba en silencio y no había confesado, no había reconocido el mal que había cometido. Entonces, cuando dice ese purifícame, es verdaderamente ese clamor de convencimiento de que había hecho algo mal y que necesitaba ese perdón, ese lavamiento de ese gran mal que él había cometido. Entonces, vamos a continuar y vemos aquí también en esta porción del Salmo 51 un clamor por la limpieza y por la restauración de la comunión con Dios. Y dice en el versículo 9, dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente, ¿verdad? Entonces, aquí habla de borrar, ¿verdad? Dice, borra todas mis maldades. ¿Por qué? Porque de cierta forma decíamos, es una mancha que hasta la fecha y quedó registrado en la palabra de Dios, porque así Dios lo quiso en la vida de David. En la vida de David, y aunque él fue perdonado, esa mancha quedó, ¿verdad? Para la posteridad. Tuvo algo bueno, claro, porque tenemos esta oración que registrada en este salmo que a nosotros nos enseña cómo dirigirnos a Dios, cómo no es bueno el silencio, cómo no es bueno que cuando cometemos algo malo nos quedemos callados, sino que vayamos directamente al Señor y Él es amplio en misericordia, Él es grande para perdonar y Él está dispuesto a hacerlo, ¿verdad? Entonces, esta palabra que dice, crea en mí un corazón limpio, crear, esta palabra es la misma que usa Génesis 1 para la creación, cuando dice y creó Dios. O sea,
y habla de una creación de la nada. Cuando Dios crea en el Génesis todas las cosas, Él crea las cosas de la nada. Todo dice que estaba desordenado y vacío. Vacío significa algo que no tiene forma. Como no tiene forma, no se puede definir, no existe, es la nada, ¿verdad? Entonces, lo que David está diciendo es que en ese momento no queda nada en el corazón de David que Dios pudiera usar. No hay nada bueno, no hay nada rescatable en el corazón de David. Entonces, David no está pidiendo, renueva mi corazón, nada más púleme, solo dame ahí una limpiadita, no estoy tan sucio. No, él dice, crea un corazón limpio, o sea, de la nada, o sea, el que tengo no sirve, no es nada, dice, dame uno nuevo, uno completamente diferente. Y vemos aquí cuál es esta actitud de David. Por eso vemos que en parte es por esto que Dios lo perdona, porque David reconoce y dice, no hay nada bueno, no queda nada bueno dentro de mí, yo necesito un corazón completamente nuevo, se está pidiendo un trasplante de corazón. Y esto quiere decir, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir crear de la nada. Y esto quiere decir que no hay nada en nosotros, hermanos, que Dios pueda utilizar cuando se trata de redención, de perdón de pecados. A veces llegamos a Dios con esta actitud de no, yo nada más necesito poquito. Yo nada más una limpiadita, yo no realmente no soy tan mala persona. No, no hay nada, hermanos. Necesitamos que Dios cree en nosotros un corazón nuevo, completamente diferente, ¿verdad? Y Él quiere darnos ese nuevo corazón. Él quiere darnos ese nuevo corazón. Él no está peleado, ¿verdad? Efesios 2:10 nos dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Y entonces David hace otra petición y dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Entonces, el Espíritu, que ya hablamos, ¿verdad? De la conciencia, no era la conciencia, era el Espíritu de Dios, porque David había sido ungido y el que él hubiera sido ungido significaba que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Eso se significaba. En el tiempo de David así era. No todos tenían al Espíritu de Dios. Dios hablaba a través de los profetas. Pero hermanos, hoy en día todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo ha venido sobre cada uno de nosotros, de los que hemos creído, ¿verdad? Pero en este momento, en esa época de David, en él específicamente había venido el Espíritu Santo para ungirlo para ser el rey del pueblo de Dios, ¿verdad? De Israel. Ahora, nosotros no podríamos hacer esta oración en este sentido. ¿Por qué? Porque ya somos habitación del Espíritu Santo, ¿verdad? El pastor habló acerca de unos versículos donde el Espíritu es habitación. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Él habita en cada uno de nosotros y nunca nos va a dejar. Él no nos va a dejar. ¿Qué podemos hacer nosotros? Lo contristamos, es hacerlo pequeño, ¿verdad? Es darle poca importancia, eso es contristar, hacerlo menos, estorbarlo, pero nosotros no podemos hacer que se vaya. No podemos hacerlo, ¿verdad? En Efesios 4:30 nos dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados para el día de la redención, ¿verdad? Entonces, aunque no puede irse, es cierto que muchas veces cuando nosotros caemos en esta clase de conductas donde hay un pecado en nuestra vida y no es un pecado de que tropecé y no lo volví a cometer, es un hábito en el que estamos pecando, no es que no esté el Espíritu Santo, pero está inoperable. No está operando el Espíritu en la vida de ese cristiano hasta que no vaya, como nos enseña esta oración, y confiese realmente con una actitud de arrepentimiento el pecado delante del Señor. Entonces, lo que David está pidiendo es, no permitas que tu espíritu me abandone, no permitas que se vaya, ¿verdad? Tu espíritu. Continúa, le decía David, prácticamente actuando
en mi vida. Y entonces le dice, devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces, lo que pierde David, hermanos, es la alegría de la salvación. ¿Por qué? Porque a causa de su pecado él estaba abatido. Él dice que se secaban, lo leímos en el estudio pasado, dice que se secaban sus huesos mientras él callaba. O sea, el pecado lo estaba enfermando, lo abatía, lo tenía triste, lo tenía lleno de culpa. Sabía que había hecho algo mal, pero simplemente no podía confesarlo. Y entonces lo que él quería era regresar a tener ese compañerismo con Dios, volver a restaurar esa relación donde él podía acercarse confiadamente a Dios, ¿verdad? Así como en esta historia del hijo pródigo, David descubre la miseria de la vida, cae hasta lo más bajo, se encuentra muy lejos, de pronto siente que está muy lejos de Dios y él dice, no, yo deseo nuevamente estar en esa relación, muy cerca, ¿verdad?, de mi Padre. Entonces dicen los siguientes versículos, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces se ofrecerán becerros sobre tu altar. Entonces, David no solo quería alabar a Dios, David quería agradarle. Ajá. Muchas veces, hermanos, pensamos que estamos bien con Dios porque estamos delante de Dios, porque estamos cada domingo en la iglesia, porque no faltamos, porque tenemos un compromiso en el ministerio y ahí estamos. Y creemos que muchas veces eso significa 100% estar bien con Dios. Y no es así, ¿verdad? La palabra del Señor dice que Dios no puede absolver al culpable del pecado, o sea, el que ha cometido pecado y comete pecado y que lo hacemos, hermanos, hay una diferencia en que damos una lucha diariamente contra el pecado, donde buscamos mejorar porque queremos la santidad, estamos en ese proceso de santificación, a abandonarnos completamente y decir, ay, en fin, que Dios me perdona, puedo seguir pecando. Hay una actitud completamente diferente. Aquel que peca es culpable, sí o sí. El Señor nos ha dado herramientas, gloria a Dios, claro que sí. Nos ofrece perdón, claro que sí. Pero ¿qué pide? Que confesemos, que lo reconozcamos, que vayamos con un corazón verdaderamente contrito y humillado delante de Él, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la medida de amor de Dios? ¿Verdad? ¿Cómo podemos medir el amor de Dios? Si es posible que es medible, porque dice que su amor es inmenso, ¿verdad? Y entonces tal vez tenga que ver con esta valoración que nosotros hagamos de nuestros pecados. Cuando nosotros verdaderamente decimos y nos reconocemos muy pecadores, entonces, en esa medida vamos a decir, realmente el amor de Dios fue muy grande para conmigo. Y lo vemos en este pasaje de la mujer pecadora que entra a casa de Simón el fariseo. Y entonces ella, sin importarle nada, se postra a los pies de Jesús y comienza con sus cabellos y sus lágrimas a enjugar sus pies. Y entonces todos la miran feo, ¿verdad? Y el Señor le dice, ¿ves a esta mujer, Simón? Dice, sus muchos pecados le son perdonados, ¿verdad? Y entonces hace una cuantificación del amor y dice, porque amó mucho. Entonces ella amaba a Dios porque ella sintió verdaderamente la gran cantidad de pecados que ella traía a cuestas y que fueron perdonados por el Señor. Pero si nosotros llegamos con esa actitud de, ay, a mí Dios solo me perdonó un pecadito y no era tan grande, nada más era chismosa y nada más, ay, no le debo tanto. Entonces vamos a amar muy poco a Dios, vamos a apreciar muy poco ese perdón, porque aunque fuera un pecadito muy pequeño, ¿no? El chismosa, yo solo decía mentiritas piadosas, entonces estamos minimizando, pues, que la obra de Cristo también fue por ese pequeño pecadito, el chismecito, la mentirita, ¿verdad? Entonces,
Debemos confesar, hermanos, nuestros pecados delante de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que nos lamentamos por nuestros pecados? Por estos pecados que nos llevaron a tomar decisiones equivocadas, que incluso dañaron relaciones y que sí, nos aceptamos a Jesús, lo confesamos, pero creemos que quedó ahí y lo dejamos en el olvido y quedaron las relaciones rotas, quedaron las personas dañadas sin ese perdón, a lo mejor de nuestra parte. Eso también es parte, hermanos, de un arrepentimiento sincero, ¿verdad? Entonces, ¿qué espera Dios de nosotros? Una confesión, y Él está dispuesto a perdonar. Y su palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, dice aquí la palabra del Señor. Líbrame, del versículo 14 al 17, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia, abre mis labios, publicará mi lengua, mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. Y aquí vemos esta parte, hermanos, que mientras David mantuvo en silencio delante de Dios su pecado, él, como rey, seguía teniendo las mismas obligaciones y responsabilidades con el pueblo. Él seguía teniendo que presentar sacrificios y holocaustos en el templo. Pero ¿qué creen? Cuando él, aunque matara 1000 becerros, aunque matara 1000 borregos, para Dios decía, estoy viendo tu corazón. Y aunque me presentes 1000 becerros, para mí esa ofrenda no es válida. Está vacía. Por eso aquí dice, si yo tuviera que ofrecer los sacrificios y los holocaustos de 1000 borregos, ¿verdad? Lo haría con mucho gusto, porque eso es más fácil, porque eso es más sencillo. Y dice David, pero tú no quieres eso. Dice, lo que tú quieres, o por lo menos lo que Dios demandaba en ese momento de David, era que su corazón estuviera contrito y humillado delante de él. Y David lo reconoce, sin importar que yo siga en el templo poniendo 1000 borregos a morir, no vale si mi corazón no se humilla delante de Dios. Y veamos, hermanos, qué importancia tiene esto. ¿Qué importancia tiene esto? Porque cuando nosotros tenemos este espíritu contrito y humillado, la idea de que nosotros somos importantes, de que, ay, me duele, ay, pero yo también fui lastimado, ay, pero yo también fui dañado, desaparece. Contrito, hermanos, y humillado, a veces esta parte de corazón contrito, a mí me suena como un corazón que está roto, como algo que está descompuesto. Y hermanos, podríamos decir, ¿de qué sirve algo que está descompuesto? ¿De qué sirve una vasija que está quebrada, que está rota? Pues aparentemente de nada, ¿verdad? Pero es como llegar ante Dios y decirle, estoy inservible. Y Dios, que es el alfarero de alfareros, ¿verdad? El maestro de maestros, el que hace obras de arte con las vidas más rotas, hermanos, puede repararnos, Él puede restaurarnos. Él dice que deshace el barro y comienza de nuevo a moldear hasta que queda una obra perfecta de acuerdo a su voluntad. Es lo que Él hace con nuestras vidas, ¿verdad? Y dice, haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. En esta parte, hermanos, haz bien con tu benevolencia. David era rey. El hecho de que él era el rey ungido de Dios y que hubiera y estuviera en esta situación, ¿a quién creen que afectaba? No solo a David, no solo a su familia, afectaba directamente a todo el pueblo, porque él era un líder puesto por Dios, porque él era una autoridad puesta por Dios. Y si él estaba mal, ¿qué creen?
todo el pueblo pagaba las consecuencias de eso. Y por eso aquí dice, en la medida que a mí me restaures, por favor también restaura a tu reino. Haz bien, ¿verdad? Haz bien, nación. Edifica nuevamente a Jerusalén, vuelve a protegernos, vuelve a poner tu mirada sobre nosotros, no nos desampares, no nos dejes. ¿Se recuerdan qué pasó con Saúl? Saúl dice que Dios lo desechó y cuando Dios lo desecha, deja de estar su favor cuando tenía que ir a pelear las batallas. Y Dios dejó de estar del lado de Saúl. Y entonces, ¿quién pagaba? Pues el pueblo era vencido por los otros mientras no tenían el favor de Dios. Ahora sí, dice David, entonces, cuando yo estoy bien delante de ti, voy a acercarme a hacer sacrificios de justicia, porque ellos están bajo el viejo pacto donde tenían que ofrecer sacrificios para perdón de pecados, pero ahora sí, están bien delante de Dios. Y dice David, ahora sí puedo ofrecer ofrenda quemada, becerro sobre tu altar, y ahora sí va a tener un valor, va a tener un valor significativo espiritualmente porque te va a agradar. Porque lo que Dios ve primero, hermanos, es el corazón. Y eso es lo que sucede con nuestra vida, ¿verdad? Nosotros podemos estar en mil cosas de la iglesia, pero si nuestro corazón no está verdaderamente contrito y humillado delante del Señor, nada de lo que hagamos vale. Pero cuando nuestra vida está en integridad delante de Dios, nuestro corazón está alineado a Él, entonces ahora sí, presentemos nuestra ofrenda, presentemos nuestro servicio, presentemos todas las cosas y serán válidas y tendrán un impacto no solo en nuestras vidas, sino en todo el pueblo de Dios y en toda nuestra comunidad y en todo nuestro entorno. Y bueno, hermanos, pues aquí yo termino con este estudio. Quiero pedirles un favor, hermanos, aquellos que se quedan para la lectura bíblica, no se queden. Cierren, por favor, abandonen la sesión y se esperan a que se les envíe el link o después se vuelven a meter cuando ya hayamos abandonado toda la sesión, por favor, hermanos, para que esto es un estudio independiente de la lectura bíblica. Y vamos a orar, hermanos, antes de terminar. Bendito Dios. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, Señor. Gracias, mi Dios, por todas las cosas, Señor, maravillosas que tú nos muestras acerca de tu carácter. Definitivamente, mi Dios, hoy nos hablaste de la unidad, de la llenura, Señor, de tu Espíritu Santo. Esa llenura, Señor, y llenura es llenura, Señor. No es como que nos llenaste a medias, como que te faltó un poquito. Tú diste una llenura completa y total, Señor, a cada uno de los que creen en ti, bendito Dios. Y hoy nos hablas y nos recuerdas, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, es el que está en nosotros, es el que hace la obra en nosotros, Señor. Pero también hoy nos has hablado que a veces el Espíritu Santo, aunque no se va, está inoperable, está contrito. Nosotros lo hemos hecho pequeño, Señor. ¿Para qué? Para que crezca, Señor. Pues simplemente nuestro yo, nuestro ego y definitivamente nuestro pecado, porque eso es algo, Señor, que a ti no te agrada, mi Dios. Señor, hoy queremos agradecerte por tu Espíritu Santo. Gracias porque tú enviaste a ese consolador que nos recuerda todas las cosas, que nos recuerda que no estamos solos, que nos da el poder, que nos da la autoridad para vencer el pecado, para convencernos de pecado, llevarnos al arrepentimiento y poder vivir, Señor, verdaderamente como hijos dignos, Señor, dignos de ti, Señor, dignos de tu evangelio, de tu gracia, Señor, de todo lo que tú hiciste, Señor, por cada uno de nosotros en la cruz. Gracias, Señor, gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que es el que está con nosotros, que es el que nos recuerda que no estamos solos, que no vamos desamparados, que tú estás en todo momento con nosotros. Y hoy queremos agradecerte, Señor, por ello, porque aunque es humilde, así es tu Espíritu, Señor. Es poderoso, pero es humilde. Porque el hecho de que se contriste, se haga pequeño, Señor, cuando nosotros nos aferramos a que nuestras emociones nos dominen, a que nuestro ego se levante, habla, Señor, de que es un espíritu humilde, bendito Dios, pero no por eso
no poderoso, es poderoso, Señor. Y hoy creemos, Señor, que nos has dado un espíritu de poder, de amor, de dominio propio, Señor, como dice tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por este recordatorio maravilloso, mi Dios, que nos has dado, Señor, a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Les pido que abandonen la sesión. Amén. Gracias. Bendiciones, pastor. Bendiciones. Ya.